Voy a dividir la exposición básicamente en dos partes. En la primera parte vamos a hacer un rápido recuento de los principales ciclos de exportación en los últimos 400 años. Por la premura del tiempo no me voy a asumir que ustedes conocen lo que estoy hablando y básicamente les voy a mostrar las estadísticas. Vamos a cubrir cuatro aspectos en las estadísticas. Uno que tiene que ver con la composición de exportación del Perú, el segundo que tiene que ver con la dinámica de precios y el tercero la dinámica de los sectores extractivos y finalmente nos vamos a referir a la tasa de crecimiento del PBI y cómo ha crecido el Perú en relación a los otros países. Eso creo que nos puede demorar 15 minutos si es que pasamos los slides rápido. Y en la segunda parte vamos a centrarnos en las consecuencias territoriales que han tenido estos ciclos, especialmente sobre el territorio y acá vamos a enfatizar más bien el presente más que estos ciclos extractivos. La idea de que estos ciclos extractivos cuando aparecen parecen nuevos, ya porque los ciclos y cuando desaparecen se desvanece la memoria, pero en realidad en los últimos 400 años podemos distinguir por lo menos 8 ciclos extractivos que tienen algunas características generales. Contra la creencia de que el Perú es estrictamente un país minero, en realidad cuando examinamos su historia desde la época colonial, vamos a ver que la estructura de exportaciones oscila frecuentemente entre productos agroindustriales y productos mineros. O sea, qué producto tiene el papel protagónico en el sector extractivo o si es la minería o el sector agroindustrial, depende básicamente de las tendencias del mercado mundial, ¿ya? Vamos a comenzar en 1600 y 1700 contra la impresión general. El Perú no era una economía que exportaba metales. Ya en 1600, 1700, la economía que exportaba metales era Bolivia. La gran mina de oro y plata en 1600, 1700 estaba en Potosí y eso no estaba en el Perú, eso estaba en el Perú, en Bolivia. El Perú más bien, pues, muy rápidamente, la primera lámina, puedes poner la composición de exportaciones. Si se fija, esa era la composición de exportaciones hacia finales de 1700. Básicamente, como ven, el sector, esto es, básicamente si sumamos, el sector minero es más o menos 40%, el sector agropecuario es 60%. Ya, si se remontan hacia 1600, o sea, va a ser aún menor. En realidad, las exportaciones del Perú a principios de la era colonial eran básicamente productos agropecuarios y un conjunto de productos agroindustriales, ¿ya? Que eran producidos en las haciendas azucareras de los jesuitas en el sur. O sea, y aparte que se vendía un conjunto de servicios logísticos a Bolivia. Estoy hablando del Perú propiamente dicho. ¿Ya? Podemos, en esta época, puedes pasar viendo la composición. En realidad, acá están los quintos reales, acá tienen las exportaciones peruanas a Bolivia. La tendencia de las exportaciones peruanas a Bolivia, como van a ver, básicamente depende del yacimiento de Potosí, ¿ya? Y por lo tanto tiene una tendencia a caer. Sin embargo, fíjense, en el mismo siglo, ya las exportaciones agroindustriales están subiendo constantemente durante el siglo, ¿ya? Y lo mismo van a tener las exportaciones agrícolas. Y vamos a pasar rápidamente esto. El PBI del siglo 18 no depende de la minería, básicamente depende de razones demográficas y muestra una tendencia consistente a caer. Cae porque la población está disminuyendo, básicamente, en términos prácticos. En ese mismo siglo, aquí capaz
Ya en el 1795, como les digo que esta cosa oscila bastante, ya había un cambio sustancial ya en la composición de exportaciones. No se olviden, si se fijan, la participación de las exportaciones mineras sube de 40 a cerca de, no distingo el número, es cerca de 60%. Y siguen las exportaciones agroindustriales, ya, pero básicamente y sigue el papel de las manufacturas a Bolivia. Esto es propiamente el primer ciclo minero ya que ocurre en nuestro territorio y que es las operaciones de minas de plata en el Perú. O sea, estas son, parte de este ciclo se incluyen básicamente las minas de plata que funcionaban en Arequipa y en Cerro Pasco, que son las primeras minas de plata que existen. Ya, este ciclo es interesante también porque en cierto sentido es bastante similar al que acabamos de ver. Ya, como van a ver la dinámica de precios. Puedes pasar rápidamente. Acá tienen la evolución de las exportaciones, es claramente ascendente, a diferencia del otro que era claramente descendente. ¿Ya? Tiene una fuerte línea de aumento. Estas estabilizaciones, una subida y una caída después, como consecuencia de la guerra de la independencia. Esto, el ciclo de exportaciones refleja la dinámica de apertura de minas y el agotamiento de las distintas vetas. En la minería antigua, si se agotaba una veta, ya como los cerros se explotaban desde la parte alta, al agotarse una veta había que encontrarla, entonces nuevamente, entonces podía ser que mientras se encontraban la nueva veta minera, podía ser que la producción cayera drásticamente. Eso es lo que explica estas las fuertes oscilaciones que tienen ahí. O sea, era muchísimo más inestable la minería colonial que la de ahora. La fase esta de estancamiento de la minería colonial, ya, y después hay una fuerte fase de recuperación y después una fuerte caída como consecuencia de la independencia. Esto se debió básicamente a problemas tecnológicos que tuvo la minería, inundaciones. ¿Ya? Vamos a pasar. Acá tienen el valor bruto de las exportaciones mineras, su composición, básicamente estamos hablando de minería de plata. ¿Ya? Esto, el hecho de que sea de plata, implica un pequeño determinante. El sistema monetario entre 1700 y 1800, al ser de plata, las monedas eran de plata, por lo tanto el precio de las exportaciones en términos nominales estaba fijo, en términos de pesos coloniales. Por si acaso, el peso colonial es el dólar, o sea, entonces estaba fijo en términos de dólares, porque sigamos pasando, tenemos exportaciones mineras. Acá tenemos el índice de producción minera en el Perú. Básicamente refleja la dinámica del Producto Bruto Interno, y este es un ciclo básicamente minero. Seguimos pasando. Y acá están los componentes de la demanda agregada, ya, lo que quiero señalarles. En el consumo, que siempre sube, las exportaciones, que son altamente inestables, y tienen el gasto público. Todo se mueve junto, siguiendo el ciclo extractivo. Es una cosa muy parecida acá. Los precios de las exportaciones, ¿ya? Como ven, tienen básicamente dos tendencias, ¿ya? Un fuerte, cierto declive en la primera parte del ciclo, y esta es la parte parecida, ¿ya? Desde que se inicia la primera revolución industrial, tienes un fuerte aumento que va a proseguir durante toda la fase de la independencia. ¿Ya? Esto es básicamente el impacto que tuvo la industrialización inglesa sobre el precio de las commodities. Este patrón se va a ir repitiendo una y otra vez a lo largo de la historia. Podemos pasar. El precio de las importaciones más bien es relativamente estable. ¿Ya? Los términos de intercambio, ¿ya?, van a tender, pasamos, una tendencia ligera a caer, porque el precio de las importaciones están ligeramente cayendo con respecto al precio de las importaciones. Una de las características que tenían los ciclos coloniales es que en realidad no ampliaban la brecha
entre lo que podemos llamar el ingreso per cápita del Perú y la colonia. ¿Ya? O sea, acá podemos pasar, la relación que tenía el Perú era bastante estable, aquí, bueno, tiene el peso colonial, pasemos rápidamente porque eso es moneda. Este es el Producto Bruto Interno del Perú durante la época colonial, ¿ya? Pasemos rápido. Y acá tienen la razón que existe entre el PIB per cápita del Perú y el PIB de España. Como ven, o sea, esto es una curva que es básicamente estable. ¿Ya? No tiene ninguna tendencia a aumentar ni no tiene tendencia a subir. Cuando sube esta curva, quiere decir que el Perú está creciendo más que España. Cuando baja esta curva, es que el Perú está bajando a España. Acá no hay ninguna tendencia a amplificar. Una de las características de las relaciones coloniales con España es que no son relaciones que amplifiquen el subdesarrollo. ¿Ya? Estas relaciones que amplifican el subdesarrollo son características de la era republicana, no de la era colonial. ¿Ya? La otra cosa importante aquí es el control del sector extractivo, ¿ya? Es decir, esto es equivalente a la cantidad de remesas extranjeras, ¿ya?, que ahora mandan las multinacionales. Esto no eran otra cosa que los quintos reales. Entonces la cantidad de... Y los quintos reales fueron fuertes en la primera etapa, pero muy reducidos en la etapa borbónica. En realidad, y de hecho, la cantidad de plata que el Perú remesaba a España en la era colonial es menor que la cantidad de dinero que ahora remesamos a las empresas multinacionales. Entonces, eso se debe a la pérdida del control exportador, que es una tendencia que vamos a registrar. Podemos pasar. Incluso el Perú aquí tienen el Perú comparado con Inglaterra, y el Perú tampoco se ha ampliado sustancialmente la brecha con Inglaterra. Eso depende ya de cada dinámica. Durante la primera mitad del siglo XVIII, en realidad el Perú crecía más que Inglaterra. El resto, la brecha ya se genera cuando colapsa el Imperio Español. ¿Ya? Pues una vez que partimos de esta situación colonial, que como lo digo, no ampliaba el diferencial de ingreso per cápita, ¿ya?, y básicamente con términos de intercambio que tampoco fluctuaban, ingresamos a la era del siglo XIX, que una revolución industrial es donde se establecen los ciclos extractivistas. Tiene una buena idea para tomar de la composición de exportaciones en 1876. Como ven, ustedes van a ver una importante diferencia. La minería metálica ha perdido ya importancia en el siglo XIX y ha sido sustituida por el guano, ¿ya?, que es una rama de la minería no metálica. El resto de los productos siguen siendo productos agroindustriales. ¿Ya? En el siglo XIX, la característica del siglo XIX es la expansión de la minería no metálica. ¿Por qué no crece la minería metálica? Porque simplemente el oro y la plata, la plata especialmente, es sustituida por el oro con la ascensión de Inglaterra. Eso va gradualmente a lo largo del siglo eliminando su valor monetario. O sea, y por lo tanto el precio real de la plata cae, y la minería colonial tenía un conjunto de problemas estructurales que que eran fáciles de solucionar siempre y cuando hubiese sido una actividad rentable. Como no era una actividad rentable, estuvo estancada. Entonces, la minería metálica propiamente dicha no es una actividad. La minería no metálica es básicamente el guano, se extraía, que es básicamente procesamiento de fosfatos. ¿Ya? Esto va a explicar, podemos pasar rápidamente. Acá tienen el valor de las exportaciones, ¿ya? Tienen, después de la era republicana, un incremento constante, básicamente basado en guano. Esa caída tan grande que tienen es la guerra con Chile, ¿ya? Y después hay el nuevo sector exportador, ¿ya? El detalle importante es el movimiento del precio de las exportaciones. Como ven, ya esto es
tienen básicamente una subida inicial de precios de 1.700, una estabilización, una subida y otra subida. Pero si pasamos al precio de las importaciones, fíjense, el precio de las importaciones es un descenso. Entonces, básicamente un descenso de los textiles, lo que provoca este aumento en los términos de intercambio. Pues tienes un fuerte incremento en los términos de intercambio. ¿Ya? Este incremento por el término de intercambio es producto de una combinación de precio de exportaciones, pero reducción de precio de importaciones. ¿Ya? En esta época, en la primera revolución industrial, el producto equivalente eran los textiles. ¿Ya? Ahora, pero esto es exactamente el impacto que ha tenido China. ¿Ya? Inicialmente una fuerte reducción en el precio de los productos que producía China, no eran textiles, sino televisores, iPads, teléfonos celulares, pero todo lo único que ha cambiado es la composición de importaciones, y luego un fuerte incremento en el precio de las exportaciones, y se da este salto en los términos de intercambio que hemos tenido. En este caso fue Inglaterra, y después se produce el derrumbe abrupto. En ese sentido, la expansión inglesa es muy similar a la expansión china en este respecto. ¿Ya? Podemos seguir pasando. Acá tienen el tipo de cambio real, o sea, primero se fortalece, después se reduce, después del cambio en el tipo de cambio pasamos sí, el desarrollo del sector minero, ya esto ya lo pueden ver en el PowerPoint. Sube y después cae, ¿no? O sea, esa caída no es producto de la... Lo único interesante en este gráfico es el siguiente, fíjense, hay una caída, después un estancamiento, después una recuperación. Ese estancamiento se debe al agotamiento de los depósitos de guano. La subida se debe a la sustitución del guano por salitre. Y la caída es que los chilenos, básicamente se debe a que los chilenos ganaron la guerra. O sea, el guano y el salitre no está registrado en el Perú desde esa época, sino en Chile. ¿Ya? Sí. La estructura, acá tienen, como le digo, la minería metálica tiene una tendencia a permanecer constante. Básicamente todo se debe a la minería no metálica. Podemos pasar rápidamente. Pues, ¿ya? Entonces, básicamente la República Guanera tienen el PBI del Perú que sube y cae fuertemente después del impacto extractivista. Sigamos, PIB per cápita sube, pasemos, porque tienen el valor de las... ¿Estamos en el siglo XX ya? Ya, pasemos al siglo XX. Después de tener esta economía basada en el sector guanero, vamos a ingresar básicamente al siglo XX. La composición del sector minero en el siglo XX no le he puesto porque va variando en el tiempo, ¿ya? Es inicial, la podemos resumir básicamente en dos grandes tendencias, ¿ya? La primera tendencia es que el sector minero en la primera mitad del siglo, finales de la guerra con Chile en 1896, 1950, el sector va a ser básicamente dominado por productos agroindustriales, ¿ya? Con la minería ocupando un puesto importante, especialmente a partir de 1896, pero es un sector básicamente equilibrado, ¿ya? Y relativamente diversificado para América Latina, la primera mitad del siglo. A partir de la segunda mitad del siglo, estas tendencias hacia la diversificación son sustituidas por unas donde las exportaciones se vuelven a concentrar en productos minerales no metálicos, ¿ya? O sea, tenemos la gran diferencia es entre 1900, 1950, ¿verdad? Sector exportador diversificado, de 1950 hasta adelante, sector exportador básicamente dependiente de productos metálicos. Las tendencias a la dependencia del Perú a la minería es relativamente reciente, ¿ya? Entonces, se inicia con el gobierno de Odrío, ¿ya? Y se ha ido prolongando en oleadas sucesivas, ¿ya? Antes,
todo lo que vemos acá es el producto del conglomerado de dos cosas. Las exportaciones mineras siempre han destacado, como ven, acá tienen el sector agropecuario en el siglo XX, ¿ya? Y aquí tienen la agricultura dividida en agricultura interna y la antigua agricultura de exportación. Como ven, se tienen esta estabilización, las exportaciones agroindustriales básicamente desaparecen como consecuencia de la reforma agraria. ¿Ya? O sea, que están 70 años estancadas y ahora han vuelto a subir, probablemente vamos a tener. Sigamos, tenemos el sector pesquero, ¿ya? O sea, que un poco compensa o mitiga ver con calidad estas tendencias hacia la concentración, ¿ya? En la primera mitad del siglo después está básicamente estancado, ¿ya? Podemos ver. Y fíjese, ahorita los ciclos de exportación de materias primas han establecido el patrón usual, ¿ya? Aquí hemos tenido 1, 2, 3, ¿ya? El último ciclo es esa subida. Si prolongáramos un poquito la cifra, que no lo he hecho al propósito, o sea, ustedes verían que, digamos acá, que estamos en esta fase, ¿no? Del precio de las materias primas, ya cayeron los precios. Por si acaso esta subida que se está recuperando no implica de que la cosa va a seguir así. O sea, fíjense, en el último ciclo hay esta caída, después esa recuperación. Lo que hemos visto a partir de 2004 es este descenso, y lo que probablemente vamos a estar viendo es esta pequeña recuperación que luego debe seguir un descenso, porque este ciclo más o menos de estabilización de precios dura 1, 2, 3, 4, alrededor de 15 años en términos nominales constantes. Entonces, en base a la experiencia histórica, esa cosa es lo que debería esperar, no una nueva subida. O sea, el ciclo extractivista ya terminó, tienen precios de las importaciones que son tanto, básicamente los términos de intercambio van a estar dominados por este ciclo, no sé si podemos pasar, ¿ya? Acá los términos de intercambio a lo largo del siglo XX en realidad tienen una tendencia a caer, ¿ya? Llegaron a su pico a partir de la Segunda Guerra Mundial, desde ahí caen, claro, con recuperaciones constantes, ¿ya? O sea, en realidad hacen oscilaciones, es difícil de determinar los términos de intercambio. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial hay una caída, después una recuperación, una caída, una recuperación. Lo que pasa es que la gente cree que los términos de intercambio actuales son excepcionales, en realidad no tienen nada de excepcionales. O sea, siempre van a estar oscilando a lo largo de este. Y entonces, como normalmente esta preocupación de los términos de intercambio tiene lugar cuando cae, o sea, entonces la gente piensa que caen, o tiene lugar cuando suben, la gente piensa que suben, y como son ciclos de muy largo plazo, o sea, son 50 años, ya, qué novedad, porque ya se olvidaron lo que pasó en los últimos 75 años. En realidad, la tendencia de los términos de intercambio es hacia el descenso. Perdón. Pasemos. Bueno, este es el valor del PIB, ya con ciclos, con crisis de extracción. Pasemos rápido. El valor del PIB per cápita. Y acá está el desarrollo relativo en el siglo XIX, a diferencia de lo que ocurría en la época colonial. Ahora acá tienen el desarrollo, el diferencial de PIB per cápita se tiene que ampliar. Fíjense, esto es lo que pasó en el siglo XIX, en ciclos de divergencia cada vez mayores, ¿ya? Ahí tienen el desarrollo con el Reino Unido, y podemos pasar, acá tienen el desarrollo con Italia, y con España. Ya, no se olviden que acá tienen con Chile, ¿ya? Bueno, esa es la segunda característica a partir del siglo XIX, o sea que estos ciclos extractivos no amplían cada vez más la diferencia entre el ingreso per cápita del Perú y el país hegemónico. Ya, pasamos rápidamente. Esto determina la ocupación territorial del Perú. Aquí tienen los cambios que ha ocurrido en la composición de la
población como consecuencia de estos ciclos y como consecuencia de la demografía, que básicamente consisten en una pérdida de importancia de la región sur y un aumento de importancia de la región central, ¿ya? Fíjese que no digo costa y sierra, porque en realidad los cambios son básicamente un desplazamiento hacia la costa y un desplazamiento del sur hacia el norte. Y acá pasemos rápidamente, que aquí hay unas cosas interesantes. La curva de Lorentz de ingreso entre 1827 y el 2007, esto simplemente para demostrar que la distribución del ingreso en el Perú no es heredada de la colonia. La distribución del ingreso en la época colonial era más igualitaria que la de ahora. O sea, en realidad la distribución del ingreso se ha deteriorado en la era republicana, no en la era colonial, o sea, no tiene ninguna herencia histórica, o sea, se deterioró fuertemente entre 1795 y 1897, es una consecuencia de políticas republicanas, ¿sí? Acá tienen la distribución regional del Perú entre costa, sierra y selva, como ven. Lo de arriba era la costa, que era la región más importante, lo demás es la sierra, eso ya lo conocemos, pasemos rápido. Acá tienen la distribución regional del Perú un poco más sofisticada. Lo de arriba es Lima, la región que tiene una tendencia a caer es el sur. Fíjense que desde la era colonial el sur cae, ¿ya? Y ahora se ha estabilizado, ¿ya? Y las otras son las distintas regiones que van aumentando en importancia según el ciclo extractivo que predomine, ¿ya? O sea, les dejo ahí el gráfico, lo pueden mirar, ¿ya? El ingreso per cápita también, el ingreso per cápita, básicamente el que está arriba es el de Lima, y después está el ingreso per cápita de las provincias o de las regiones del Perú. Una cosa interesante es que hay ciclos de constante convergencia y divergencia, ¿ya? Como ven, ahorita estamos entrando en un ciclo de convergencia donde el ingreso per cápita de las provincias del norte básicamente en promedio es igual que el ciclo de las provincias del sur. Pasemos rápidamente, pues si no, no termino. Este es el índice de concentración regional o de concentración territorial que ven. Como ven, el siglo XIX tiene un fuerte incremento a finales del siglo XIX y ahora tiene una tendencia a bajar y luego tiene una tendencia a incremento. Ese incremento es en gran parte el responsable de la desigualdad regional y probablemente la desigualdad en la distribución del ingreso, ¿ya? Ocurre entre 1896 y 1930 como consecuencia del último siglo. ¿Ya? Y entonces, acá tienes el índice TEL y el índice Gini, que son medidas de concentración parecidas. ¿Podemos ir más rápido? Rápido, eso no es rápido. Y para entender, o sea, para cerrar el tema de la concentración territorial, para entender el impacto regional de la minería hay que contestar una pregunta elemental: ¿dónde vive la gente en el Perú? ¿Ya? Y esta información paradójicamente la tenemos, ¿ya? El censo del 2007 tiene la información de todos los centros poblados, no todas las ciudades georreferenciados. Cuando usted los dibuja, ¿ya? El territorio en blanco es donde no hay gente, es decir, donde no hay pueblos, ¿ya? Y el territorio azul es donde vive la gente, ¿ya? Es útil saber que el país azul les muestra el territorio efectivo del Perú con ocupación humana, ¿ya? El blanco no, ¿ya? El Perú es básicamente ahorita el territorio ocupado, ¿ya? Efectivo, es alrededor del tamaño de Francia, es alrededor de 567.000 kilómetros cuadrados, 2/3 del país están desocupados, ¿ya? También este gráfico es interesante, porque nos muestra las tendencias recientes de la ocupación territorial. Fíjense cómo se está ocupando la sierra, ¿ya? Básicamente la población está siguiendo los márgenes me voy a acercar acá, esto es nuevo, entonces, ya saben lo que es el Alto Guayá, ¿ya? Esto es el BRAE, ¿ya? Y estos son los ramales de ocupación, ¿ya? Y esto es Madre de Dios, Chachapoyas, y el resto son los márgenes de Guayacata. O sea, la nueva ocupación territorial está
más bien inducida, es básicamente una consecuencia de las actividades de booms extractivos ilegales, ¿ya? O sea, básicamente cocaína, ¿ya? Madera, y la otra cosa es minería ilegal en Madre de Dios. La otra población no ha variado sustancialmente. Pasemos que aquí hay otros datos. Acá tienen la ocupación más o menos de las regiones de los incas, y los tonos nos muestran el PIB por kilómetro cuadrado del Perú, ¿ya? Como ven, las zonas más pobladas del Perú, esto no es un intento de medir la densidad económica, ¿ya? Como lo rojito que ven son las vías de conectividad. Como ven, las zonas de alta densidad económica en el Perú están organizadas a lo largo del Camino del Inca, tanto en la costa como en el sur. Y también sirve para mostrar una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en la ocupación territorial en el Perú. Fíjense que lo relevante es, el Camino del Inca está acá, es los ramales horizontales del Camino del Inca, porque los territorios andinos tienden a ser bastante largos, pero tienden a ser estrechos, ¿ya? Las cortes transversales del Camino del Inca no importan con respecto a la densidad económica. Les hago este comentario porque desde que cambió la independencia, las únicas vías de comunicación que hemos hecho son así. ¿Bien? Las vías de comunicación que necesitamos, las vías de comunicación que necesitamos son horizontales para establecer los márgenes del país. Lo que ven ahí, hasta ahora se preserva esta situación. Si hiciéramos esto, y si en vez de poner el PBI por kilómetro cuadrado pusiéramos el PIB per cápita, vamos a ver que las provincias de PIB per cápita elevado están en el Camino del Inca de la Costa, las de PIB bajo están en el Camino del Inca de la Sierra. Básicamente la razón es que el Camino del Inca de la Costa no es otra cosa que la Panamericana, ¿ya? El Camino de la Sierra no existe, ¿ya? O sea, la única forma de recuperar el desarrollo equilibrado que prevaleció, regional equilibrado que prevaleció hasta la época de la colonia, es recuperando esa conectividad. Pasemos. Acá tienen la densidad de la población, básicamente con el Camino del Inca. O sea, pues no podemos desarrollar. Sigamos. Acá tienen los distritos, los centros poblados del Camino del Inca. Esta cosa ya lo pueden ver. Pasemos rápidamente. Mapa, el Camino del Inca por quintiles. Aquí quiero simplemente hacer un comentario que puede ser relevante para estas cuestiones extractivistas. No solamente la actividad económica se agrupa el Camino del Inca, los puntitos que tiene ahí son los centros poblados de mayor tamaño del Perú. Casi todos los centros poblados de mayor tamaño están alrededor del Camino del Inca. Esa es la organización territorial del Perú. ¿Ya? Como ven, esa organización territorial es horizontal. ¿Ya? Otro detalle. ¿Por qué? Porque está determinada por la extracción de agua. Como ven, esto es el Camino del Inca acá en la costa. Sin embargo, hay una cosa que quiero comentar. Hay una sucesión de pueblos aquí, ya que comienza en Arequipa y que termina en Lima, que no están agrupados a lo largo del Camino del Inca, no están en el Camino del Inca. Esos pueblos están en los márgenes, en las cuencas de los ríos, es básicamente en la costa, ¿ya? Que es donde tiene lugar la actividad minera, ¿ya? Esa es la diferencia básica entre la costa sur y la costa norte. En la costa norte no van a encontrar esta sucesión de pueblos, porque la vertiente del Pacífico, ¿ya?, es básicamente una diferencia ecológica en el Perú que se da a esta altura. Lo que pasa es que los ríos acá son bastante más largos y por lo tanto no llegan normalmente al mar, mientras que los ríos acá son cortos y llegan al mar. Por lo tanto, los pueblos se establecen más o menos a la altura de Arequipa, es donde está la mayor parte de la población serrana, es básicamente la población
la principal diferencia entre el sur y el norte en el Perú en términos ecológicos. Ya, acá dijimos. Con eso termino, gracias.